Bueno, lo primero podría ser qué ha sentido esta semana en la que Cartagena pues le ha rendido un homenaje. No, eso te lo digo con las mismas palabras que dije allá en el homenaje. Y es que a uno le pueden rendir homenaje en cualquier parte del mundo, así sean los lugares más importantes. Y nunca se sentirá uno tan conmovido como cuando se lo hacen en su tierra natal. Eso seguramente ha despertado una serie de recuerdos, de pronto de infancia, de juventud, de qué iba a pensar yo de niño, que después de dar tantas vueltas iba a volver por acá en estos términos. Bueno, es que todo eso se le debe a Ricardo Vélez, es un reconocimiento que hay que hacerle indudablemente. Porque a partir del momento en que Ricardo se interesó, cuando Cartagena se ha interesado en mí. Es decir, primero se interesó Colombia de Cartagena. Yo creo que sí. Primero se interesó Bogotá. Bogotá sí es muy generosa conmigo. También Medellín, que es curioso, uno de los sitios donde más me leen a mí es en Medellín. Ahora estuve hace como 2 o 3 semanas y hicimos un diálogo ahí con los estudiantes. Y bueno, la forma como conocen mi obra es increíble. Me hacían preguntas totalmente concretas. Maestro, ¿cómo era la Cartagena de su infancia, la vida cultural de Cartagena en sus primeros años? Bueno, es que Cartagena ha tenido una característica y es que siempre ha habido una élite intelectual muy culta. Y eso es lo que ha movido la vida cultural de Cartagena siempre. Claro que lo deseable sería que la cultura se extendiera un poco más porque uno de los graves problemas que ha tenido Cartagena siempre es la falta de librerías. Y yo diría que tal vez esto no es bueno que lo publiquen, porque te pueden ofender los libreros, pero yo diría que todavía es la hora que no hay libreros profesionales en Cartagena. Falta profesionalismo. Y eso sí es lo básico con lo que respecta a literatura. Ahora, por ejemplo, en la Cartagena de mi infancia hubo un fenómeno muy importante, que fueron los festivales de proarte musical. Esos festivales nacieron de la cabeza de Gustavo Lemaitre, de Adolfo Mejía y de Ignacio Villarreal, que fueron los que orquestaron todo eso. A Cartagena vinieron los mejores intérpretes musicales de la época, pianistas como Borowski, vino Tamara Taumanova, que era la gran ballerina de la época, vino un hombre que incluso creo que todavía vive, pero debe de tener 100 años, que es un barítono negro americano que se llama Todd Duncan. Bueno, es decir, la crema innata de la música de la época vino a Cartagena a través de los festivales de Proarte. Y mi tío Ignacio fundó una revista que se llamaba Rapsodia, que recogía todo lo novedoso del momento musical universal de la época. Otro que estuvo muy vinculado, desde luego, y que fue muy activo en los festivales por cada mucho dinero, fue Guillermo Espinosa. Guillermo Espinosa, aquí siempre ha habido un equívoco con Guillermo Espinosa y con Olaf Roth, porque es que Guillermo Espinosa fundó la Orquesta Sinfónica Nacional, que fue la primera orquesta sinfónica que hubo en Colombia, pero se llamaba así Orquesta Sinfónica Nacional. Esa la fundó Guillermo Espinosa y la dirigió como durante 10 años. Luego, Guillermo Espinosa fue nombrado director del Departamento Sinfónico de la Unión Panamericana en Washington. Entonces se fue a vivir a Washington. Entonces fue cuando trajeron a Olaf Roth, que él era letón, ¿no? Y entonces le cambiaron el nombre de la orquesta y le pusieron Orquesta Sinfónica de Colombia. Entonces de ahí viene el equívoco que todo el mundo dice, el fundador de la Sinfónica fue Olaf Roth. No, el fundador fue Guillermo Espinosa. Pero después se le cambió el nombre a María. Era primo de mi papá, era cartagenero. Era Guillermo Espinosa Grau. Yo creo que él era primo de Enrique y de Pilar. Una pena que comentara algo sobre su vida en el Colegio de la Esperanza, cómo eran los métodos represivos de aquel entonces, Los métodos
represivos eran bastante complicados. Había un instrumento que se llamaba el triqui-triqui, que era una palmeta que tenía unos huequitos, entonces por esos huequitos, yo no entiendo cómo era, por esos huequitos se metía el aire. Total, cuando le daban en la mano a un pelado con el triqui-triqui, veía el diablo. ¿No? Entonces llegaban, a mí nunca me pegaron. Yo no permití que eso. Yo me portaba muy bien únicamente para que no me pegaran con esa vez. Entonces llegaban con la mano roja, con la mano colorada y llorando esos muchachitos. Pero había un castigo peor cuando ya la persona cometía una falta cumbre, ¿no? Entonces había un cuarto oscuro donde lo encerraban y dentro del cuarto había un esqueleto. Hay una pregunta que surgió acá y es si nunca vio el diablo, porque el diablo está en la obra constantemente. Sí, pero, bueno, he visto el diablo por otras razones, pero en persona. Bueno, pero el Colegio de la Esperanza era bueno, y creo que todavía lo es, un excelente colegio. Otra cosa para no salir diciendo únicamente lo de los castigos, porque dice mi amigo Jorge Guizar. Por ejemplo, había profesores tan estupendos, de los magníficos profesores, como Rodrigo Caballero, que nos daba literatura. El Papa Guerrero, ¿tú te acuerdas del Papa Guerrero? Que escribía sobre todo, ese era el profesor de francés. Había un profesor que era un hombre negro alto, muy alto, que siempre vestía de blanco, con saco y todo, siempre, y usaba un sombrero de piel. Era el profesor Villanueva, era el profesor de castellano, y era un purista, pero rígido, era un psicorrígido además. Él vivía en función de que no se hablara mal el español. Y desde luego eso servía mucho porque uno aprendió muy buen español con el profesor Villanueva. Y era un tipo muy leído. Digamos que en el colegio se recibieron las primeras influencias para tu vocación. Sí, yo creo que por ello la Esperanza era un buen terreno para estas cosas. Estaba el terreno abonado para que Se enseñaba muy bien. Yo después me fui a estudiar a Bogotá, al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, y yo noté la diferencia inmediatamente. Porque es que hay una cosa, por ejemplo, el doctor don Antonio María Irizarry, que era el rector, el padre de Jorge, que todavía vive, además, es ancianísimo, todavía vive. Él se había educado en los Estados Unidos, entonces él tenía una cultura muy gringa. Entonces él dictaba en quinto de bachillerato, la clase de química la dictaba en inglés. ¿Por qué? Porque él sabía la importancia que era aprender el inglés y quería que los muchachos que salían del colegio ya hablaran efectivamente el inglés, ¿no? Entonces él que nos dictaba, yo estaba, digamos, en cuarto de bachillerato, él nos dictaba la clase de inglés, que era un espectáculo, él como profesor. Entonces él nos hacía leer, en aquel entonces, a Edgar Allan Poe. Es decir, yo me acuerdo del poema del Cuervo, de Edgar Allan Poe, en inglés, en aquellos tiempos, porque el doctor Irizarry nos hacía aprender en inglés. Hay un doctor Fragoso ahí, que era especializado. Sí, que perfectamente. Estoy cuadrando con Alfonso a ver si lo podemos localizar para saludarlo. Fragoso era el profesor de matemáticas, era un excelente profesor. Era especializado. Pero él era el especializado en el triqui-triqui y los muchachos casi todos lo odiaban. Bueno, pero cuando yo llegué a Bogotá encontré que la educación que se impartía ya era muy rígida. No, es que la del Colegio de la Esperanza era una educación muy elástica, sobre todo muy abierta hacia el mundo. Es decir, el solo hecho de que se leyera poesía inglesa, que yo recuerdo haber oído poemas de Tennyson, poemas de Coleridge, de todos los grandes poetas de lengua inglesa, de labios del doctor Irizarry. En cambio, cuando yo llegué a Bogotá, lo primero que vi es que aquello era una visión introversa del mundo. O sea, Bogotá no se veía sino a sí mismo. Cartagena no, Cartagena veía el mundo entero. Y una prueba fueron los festivales musicales, por ejemplo, que venían músicos del mundo entero. Bogotá no, Bogotá estaba encerrada en sí misma, era una cosa de carácter mucho más académico, mucho más rígido. ¿Por qué ese cambio de Bogotá y usted?
No, Bogotá cambió después. Bogotá comenzó a cambiar a partir de los años 60, ya se abrió mucho. Pero ¿por qué te fuiste? Porque me dio, eso sí fue una pataleta, me dio porque yo quería irme a estudiar a Bogotá. Estabas en el curso de bachillerato. Yo ya hice aquí hasta cuarto de bachillerato, llegué a Bogotá en quinto, ¿verdad? A mí me fue como a los perros de misa en Bogotá, en el colegio, a mí me expulsaron de Rosario. Me expulsó Castro Silva, el rector, que era un cura, era Monseñor José Vicente Castro Silva. El Rosario no es un colegio de curas, pero ocasionalmente el rector sí era un cura. Y él me cogió ojeriza a mí desde el comienzo porque yo publiqué mi primer libro cuando llegué a Bogotá. Ah, bueno, esa fue una de las razones del traslado, que yo quería situarme en Bogotá después de haber publicado ese libro al cual yo le daba una desmedida importancia. ¿Publicaste aquí? No, lo publiqué en Bogotá. Y entonces yo le obsequié un ejemplar a Monseñor Castro Silva, lleno de ilusiones de que a Castro Silva le iba a gustar todo aquello. Y resulta que había unos poemas eróticos en el libro, pero de un erotismo absolutamente inocente. Y él se escandalizó del Monseñor. Y me reprochó eso, me dijo que eso era pornografía. Y me cogió ojeriza desde entonces, hasta cuando me expulsó. Bueno, lo que pasa es que Cartagena ha tenido ese problema, los libros no llegan aquí con mucha facilidad. Y si llegan no se difunden. Pero no, que lo haya castigado. Maestro, a mí me asombra el hecho de que en ese poema Letanías del Crepúsculo, de su primer libro, a los 12, A los 15 años. 15 años. Bueno, hay poemas escritos a los 15 años. Por ejemplo, ese que cité en el texto que leí, que es el de La Flor del Loto, fue escrito a los 12 años. Sí, ese fue uno de los primeros poemas que yo escribí. Es decir, y de los que están en el libro es el más viejo. Y es un epígrafe de Buda. Ese epígrafe de Buda, debo confesar que lo encontré en un libro de Amado Nervo. Un libro de Amado Nervo que se llama La Amada Inmóvil, que era un libro, en aquellos tiempos era muy famoso. Todo el mundo lo leía. Entonces ahí estaba ese epígrafe de Buda y yo me lo robé. Y no es el agua que rodea la flor del loto no moja sus pétalos. Los profesores de Cartagena leyeron sus poemas. Sí, y no querían creer que, como mi papá escribía versos también, entonces me decían, no, eso te lo escribió tu papá, eso no es tuyo. Pero después yo ingresé al Ateneo Literario que se fundó por esa época, el Colegio de la Esperanza, que era presidido por un muchacho de Corozal, la tierra de mi papá, que era Silvio Mogollón. Silvio Mogollón escribía versos rarísimos, pero así gustaba mucho en el colegio, lo conocían en el colegio. Y entonces uno de los primeros actos que se hizo en el Ateneo fue coronar a Silvio Mogollón príncipe de la poesía. En el tema de ese de la poesía, ¿tú recuerdas algo de los juegos orales? No, ya eso no existe. Mucho antes. Sí, eso era muy seguidor. Y Alberto López. Alberto López yo lo conocí, pero yo estaba muy chiquito. Porque el tuerto murió en el año 50, fue 50, ¿sí? Y yo tenía 12 años cuando murió el tuerto. Pero él era muy amigo de mi papá. Y entonces yo lo conocí mucho. Yo recuerdo un señor altísimo. Pero yo acabo de regalarle a la Casa de Poesía Silva, que parece que no disfruta de muchas simpatías por acá, por lo que he oído. Acabo de regalarle una carta que le dirigió el tuerto a mi papá. Porque resulta, el tuerto siempre tuvo problemas de dinero. Esos problemas quien se los resolvía habitualmente era don Domingo. Pero a veces él le daba pena acudir a su hermano, porque subía demasiado. Entonces tenía que buscar la forma de librarse de la cuestión económica, ¿no? Entonces un día llamó mi papá por teléfono al periódico, al Fígaro. Esto fue en el año 37, 27, porque yo no había nacido. Llamó a mi papá al periódico y le dijo, Lázaro, mira que estoy enfermo, tengo fiebre, necesito que me preste 5 pesos. 5 pesos es un montón de plata, ¿no sabes?
Entonces mi papá le dijo, bueno, ¿dónde nos vemos? Pues veámonos en el bodegón mañana a tal hora. Pero mi papá algo pasó y no pudo ir. Entonces el tuerto, con su hijo mayor, Bruno, que era un borrachín además impotable como persona, pero dicen que era la viva estampa del tuerto, era igualito al tuerto. Mandó con Bruno esa carta, donde le dice, Lázaro, te estuve esperando el sábado en el bodegón y no fuiste, mándame con Bruno. Entonces explica muy bien en la carta, mándame con Bruno los 5 pesos, que Bruno ha prometido portarse bien, dice muy claramente en la carta, que se suponía que si Bruno recibía cualquier dinero que no debía, ¿no? Entonces mi papá le dio los 5 pesos a Bruno, y como a los 3 días se encontró por la calle con el tuerto, hombre Lázaro, te mandé a Bruno allá para que le dieras los 5 pesos y no me mandaste nada. ¿Cómo que no te mandé nada? Claro que te los mandé. Bruno se lo debió en la primera cantina que encontró en el camino. Pero entonces esa carta había sido escrita a lápiz. Entonces se estaba ya casi desdibujando. Yo se la regalé a la Casa Silva y ellos la mandaron a la Biblioteca Nacional para que la traten ahí. Pues. ¿Cómo llega a la prosa después de la poesía? Bueno, siempre llega a la prosa. La prosa pues, es lo más natural, pero digamos a la narrativa. Es más bien lo que tú me quieres preguntar. Bueno, yo no había considerado, digamos, cuando yo tenía 20 años, yo no había considerado nunca escribir narrativa. Pero yo conocí por ese entonces y yo recuerdo que hubo un número de la revista Mito que le dedicaron a Borges. Esto fue más o menos como hacia el año 59 o 60, o tal vez antes. Entonces yo quedé con la fijación de ese nombre de Borges. Y tan pronto encontré en la librería libros de Borges, los compré. Y aquello para mí fue una revelación. Pero aquí en Colombia casi nadie sabía quién era Borges. Y tuve la fortuna de encontrar también 2 autores que a mí me parecen fundamentales en la narrativa hispanoamericana, que son Cortázar. Yo conocí a Julio Cortázar desde entonces. Todavía, hasta cuando apareció Rayuela, aquí nadie sabía quién era Cortázar. Y yo había conocido los cuentos de Cortázar. Y Juan José Arreola, el mexicano, que yo creo que es un maravilloso escritor. Yo conocí Confabulario entonces. Entonces yo me preguntaba por qué la narrativa. Yo en ese momento no conocía los cuentos que ya había publicado García Márquez en El Espectador. Yo no los conocía, los que están recogidos hoy en Ojos de Perro Azul. Yo no los conocía. Entonces yo me pregunté, en cambio conocía muchas cosas de otros autores que escribían unos cuentos costumbristas, casi todos sobre violencia, casi todos relacionados con la violencia política. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué la narrativa colombiana está tan apegada a un realismo tan mediocre, tan plano, tan insulso, ¿no? Mientras que estos argentinos como Borges y Cortázar han lanzado hacia la fantasía, ¿no? Y escriben unas cosas tan bellas. Entonces fue cuando yo dije, me voy a poner a escribir, pero es para hacer que Colombia ingrese en el dominio de la fantasía y abandone ese realismo bobalijón que había. Yo me acuerdo unas novelas, por ejemplo, que circularon mucho en esos tiempos, una que se llamaba Pogrom, de Galo Velázquez Valencia. Era un desastre, por tanto que nadie se acuerda de eso hoy día. ¿Quién se acuerda de eso? Una que se llamaba Viento Seco, de un señor, creo que era Caicedo. Son cosas tan malas. El Julio Bayer, que después fue guerrillero, escribió una novela también sobre violencia que se llamaba Carretera al Mar. Pésima, pero es que era una narrativa de una mediocridad alarmante. Y entonces yo empecé a escribir, fue más o menos con la idea de darle un vuelco a todo eso, de que ingresáramos en el mundo de la fantasía. Un autor que yo sí había leído y que me gustaba mucho y si me sigue gustando era Manuel Mejía Vallejo. Los cuentos de Mejía Vallejo son muy buenos. Y yo me hice amigo de Manuel desde entonces. Yo fui amigo de Manuel desde el año 57. Acaba de morir. ¿Terminaste el bachillerato? No, y no terminé, me expulsaron de Rosario y no seguí. ¿Y cómo fueron entonces tus estudios? ¿Cómo te convertiste en un autodidacta?
cuando me expulsaron de Rosario yo me volví a Cartagena y yo dirigía la página literaria del Diario de la Costa. Y ahí me ganaba un dinero. Estaba en la casa de mi papá, pues no había problema. Pero luego me dio por volverme para Bogotá, yo me volví en el año 57. Entonces ya traté de conseguir trabajo en el periodismo, que era lo único, que era afín, más o menos, con lo que yo hacía. Y yo ingresé en el año 59 como periodista a la United Press International, que era dirigida por Carlos Villargordo. Y yo trabajé 5 años con la United Press. Yo fui más que todo redactor político, yo cubría congresos. Y durante una época estuve haciendo un noticiero de televisión que lo hacía la United Press, que se llamaba Noticiero Suramericana, que era de la Suramericana de Seguros. De manera que yo fui de los primeros que hicieron noticieros de televisión. No, redactando. Mucho porque, bueno, Hemingway dice que el periodismo hay que dejarlo a tiempo, porque no se puede convertir en algún motivo. Pero la verdad es una cosa, que gracias al periodismo yo conocí cosas que no hubiera podido conocer de otra manera. Por ejemplo, el mundo de la política. Uno conocía el mundo de la política a través de lo que decían los periódicos, pues eso no da ninguna medida. En cambio, yo tuve que hacerme amigo de todos los políticos de la época. Y bueno, eso abre muchas cosas. De algunos me hice muy amigo. Luego a mí me desplazaban a otras cosas a veces. Por ejemplo, yo recuerdo que yo fui uno de los primeros que escribió un reportaje sobre el hospital militar, cuando todavía no estaba funcionando, pero ya existía todo. Yo fui y lo visité, escribí una crónica para la United Press, una crónica para mandarla a Nueva York, sobre el hospital militar. Entonces se entera uno de un montón de cosas que de otra forma no hubiera contado uno. ¿En qué momento decidiste dejar el periodismo? Bueno, yo la última vez que hice periodismo propiamente dicho fue en el año 75 en El Tiempo, pero yo hacía era periodismo cultural. Luego, en el año 77, a mí me nombraron cónsul de Colombia en Kenia, cónsul general. Y cuando regresé, después fui consejero de la embajada en Yugoslavia. Cuando regresé se había aprobado la ley que obligaba a la tarjeta de periodista. Entonces yo solicité la tarjeta y me la negaron. Entonces no hice más periodismo. Después estuve haciendo unos comentarios, pero eran culturales, o sea, para eso no se necesitaba tarjeta. En Caracol, durante unos 3 años, en el programa Hola, buenos días. Yo hacía unos comentarios sobre historia y literatura, todos los días. Pero para eso no se necesitaba tarjeta, pero es decir, yo abandoné el periodismo porque no lo podía ejercer. No tenía tarjeta de periodista. ¿De haber tenido la tarjeta? A lo mejor sí, lo cual ya hubiera sido malo, porque llega un momento en que uno ya no debe hacer más periodismo. Yo creo que es que a mí no me gustó nunca el periodismo. Yo lo hacía por obligación, porque era la única forma de ganarme la vida. Pero gustarme no me gustaba. ¿Y qué libros fueron hechos robándole tiempo es decir, peleando el tiempo del trabajo con el de Por ejemplo, Los Cortejos del Diablo. Los Cortejos del Diablo fue escrito paralelamente con el trabajo que yo trabajaba en el sitio. Bien, las cosas. Sí, pero en ese momento yo estaba metido en... Ah, no, sí, yo estaba en un noticiero de televisión que se llamaba Diario-Visión, que lo dirigía, que era propiedad de Marco Alzate Avendaño. Bueno, con él sí me divertía yo mucho haciendo periodismo, porque Marco es un hombre sumamente culto, hermano de Gilberto Alzate. Y entonces nos divertíamos haciendo un tipo de periodismo un poco sofisticado, periodismo un poco a la francesa. Eso era bonito. Cuando yo escribí La lluvia en el rastrojo, yo trabajaba en Diario-Visión. Fue la primera, la primera. Es que eso casi nadie lo sabe, porque La lluvia en el rastrojo fue publicada en el año 94, pero esa novela fue escrita en el año 66. Estábamos recién casados. La primera. Fue la primera. Ahora, alguien me dijo
ayer o anteayer, me dijo alguien que, no, ayer en tu casa, porque esa novela, ¿no fuiste tú? Que esa novela podía ser montada teatralmente. Yo te dije, después te voy a contar por qué. Es que originalmente yo la escribí fue como una obra de teatro, y después la convertí en novela. Muy teatral. Maestro, ¿por qué no nos amplía la... Yo le hice una preguntita sobre las lecturas que acompañaron mientras usted escribía este libro, La noche de la trapa, que me habló de ciertas lecturas que iluminaron esos primeros cuentos. Sí. Había una influencia como esotérica, como esa búsqueda de mundos interiores. Mira, en esa época se hizo muy famoso en todo el mundo un libro que se llamaba El retorno de los brujos. No sé si lo conocen. El Van Sky. No. Este libro era de Luis Powell y de Jacques Verdier. Jacques Verdier. El libro propiamente fue escrito por Powell, pero Verdier colaboró en la investigación, que era un libro que reivindicaba lo esotérico. Entonces eso me influyó mucho a mí. Y en ese libro se reproducen dos cuentos, porque en un momento determinado Powell dice, bueno, dejemos de hablar tanto y veamos una pieza exquisita. Entonces se reproducen dos cuentos, que son Los 9.000 millones de nombres de Dios de Arthur C. Clarke, que es un cuento maravilloso, y El Aleph de Borges. Tú puedes ver, por ejemplo, que el cuento del crisol tiene un epígrafe del Aleph, y el cuento del crisol fue escrito al calor del Aleph. Maestro, el I Ching, el tarot, ¿usted los consulta con frecuencia? El tarot no, pero el I Ching lo he consultado a veces, pero nunca entiendo lo que dice. O como todo oráculo, ¿no? Sí. ¿Y hay algún otro oráculo que No. En una época, cuando vivíamos en Chapinero, me dio por estudiar astrología. Entonces aprendí a levantar horóscopos. Y levanté un horóscopo que todavía lo tengo por ahí, bastante aceptado. ¿Qué decía? Me decía que yo viviría en un país muy lejano, vivía en Kenia. ¿Cuánto tiempo vivió en Un año. Y bueno, muchas cosas, anticipó muchas cosas. Y ese horóscopo lo levanté yo mismo. Pero claro que para levantar un horóscopo aquí en Colombia hay que tener las tablas astrológicas correspondientes a la situación de los astros aquí. Y eso sí no las tenía yo tenía las tablas correspondientes a Europa, que eran las que traía el libro. Pero entonces eso vale para el que nació en Europa. Pero de todas maneras funcionó. 5 horas de experiencia. Dicen que usted leyó y casi que se aprendió de memoria las enciclopedias que hay de cierto. Yo leía y una vez hablando con Rojas Cerazo, él me decía que uno debía leer el diccionario como si fuera una novela, decía Héctor, esa frase es Héctor. Pero sí, yo lo leía como si fuera una novela, no el diccionario, sino enciclopedias. Entonces eso es delicioso y le queda a uno muchas cosas. Y yo tenía un ejemplo porque Rubén Darío, cuando era niño, se leyó desde la primera hasta la última página del diccionario de la lengua, y de ahí el léxico. Uno cuando es niño tiene muy buena memoria, de ahí el léxico esplendoroso de Rubén Darío. Y en otros libros, y escribir tanto, y necesariamente lo pone a uno en contacto con la soledad durante prolongadas jornadas, durante mucho tiempo. La soledad, ¿qué es para el hermano Espinosa? Bueno, yo no puedo hablar mucho de la soledad porque desde que yo me casé con Josefina no nos separamos prácticamente. Es una soledad compartida. Es una soledad muy compartida, ¿no? No, yo no he sido muy amigo de la soledad, yo necesito el trato de la gente. Y como decía alguna vez, yo para escribir no necesito silencio ni condiciones especiales, yo escribo donde sea y como sea. Si tengo la necesidad de escribir, así como puedo estar 6 meses sin escribir nada porque no me siento. y la tejedora de coronas, ¿cómo se fue gestando? La imagen de esa mujer, la estructura del libro. Eso fue largo porque cuando yo terminé de escribir Los cortejos del diablo, yo sí quedé con la intención, oye, no podemos conseguir algo líquido que tenga una sed, tengo miedo, y de café. Café, ¿no? O más bien una cosa fría, agua.
Cuando yo terminé Los Cortejos del Diablo, yo había quedado con la necesidad de prolongar. Yo quería seguir escribiendo sobre la historia de Cartagena. Porque es que la historia de Cartagena yo la conocía desde muy niño, en las historias y leyendas del doctorado, que era un libro que a mí me fascinaba. Y entonces yo quería seguir escribiendo, de manera que yo tenía ya la intención de continuar. Yo incluso pensaba prolongar los personajes. En la primera versión de La Tejedora aparece el fantasma de Juan de Mayor. En la aparición esa que tiene Miguel Echarri en el Palacio de la Inquisición, en que se le aparece el diablo, en la versión inicial en que se aparecía era el fantasma de Juan de Mayor. Entonces, pero resulta que el día 20 de julio de 1969, como tantas veces he contado, que el hombre llegó a la luna. Bueno, esperemos que vuelva. Sí. Bueno. Ese día, después de haberme enterado de todas las experiencias de la llegada a la luna, ¿ah? El humo se va por toda la gente. Los compañeros me están diciendo que está saliendo humo. Si es posible detener el cigarrillo, porque como es aire acondicionado se van por un instante, porque es decir, la imagen de Federico Voltaire descubriendo un planeta me surgió a mí al calor de la llegada del hombre a la luna. Entonces, bueno, yo concebía ese niñito que descubría un planeta en los días inmediatamente anteriores al asalto de Cartagena por la flota francesa. Entonces yo empecé a escribir la novela en forma como de diario, o sea, 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril, 4. Y esa novela hubiera tenido 10.000 páginas. Entonces yo hice muchas versiones, la novela no me salía, tuve que hacer mucho corte y destruir muchas cosas. No cuajaba la novela. 10 años de trabajo más o menos. Y entonces en el año 80, revisando los originales viejos de la novela, me encontré con una frase que estaba por allá perdida en la mitad de la novela, que decía: al entrarse la noche los relámpagos empezaron a zigzaguear sobre el mar o algo así. Y entonces yo dije, esta es la primera frase de la novela. Y fue cuando se me ocurrió que la novela no debía tener puntos entre capítulos, sino comas, para poder narrar. Es decir, era tanto lo que había que narrar que la novela hubiera salido muy larga si no se escribe de esa manera. Era para poder narrarlo un poco en torrente todo. Los Cortejos del Diablo, la leyenda del Salto del Cabrón tuvo alguna influencia, ¿no? Sí, eso está contado por el doctor Arcos. Y ahí está contado, Los Cortejos del Diablo. Que la popa era el sitio donde se reunían a hacer el culto que la Inquisición consideraba satánico, porque en realidad no era satánico, era el culto a un dios autóctono que era Huitzilaco. Pero la coincidencia, lo curioso es que invocaban el espíritu de Huitzilaco a través de un cabrón, y en Europa también en los cultos satánicos se adoraba a un cabrón, de manera que los inquisidores no dudaron de que estuvieran rindiéndole culto a Satanás. La acogida en Francia de La Tejedora de Coronas es clave, porque la novela precisamente es Francia, digamos, el colegio intelectual. Entonces, ¿cómo lo vieron allá? ¿Cómo recibieron la novela? Bueno, lo sorprendió mucho porque ellos no nos conocen bien, o no nos conocen. Lo sorprendió mucho que yo supiera tanto sobre cultura europea. Eso aquí no sorprende a nadie, porque aquí pues somos de estirpe europea y la cultura nuestra está penetrada por todas partes por Europa. Pero ellos no lo saben, ellos piensan que nosotros
no conocemos sino lo nuestro, así como ellos no conocen sino lo de ellos, porque un francés no conoce sino cultura francesa. Entonces eso fue lo que más les llamó la atención y todos los críticos lo recalcan, ¿no? La erudición, en cultura universal, como llaman ellos a su propia cultura. Entonces, en el caso del signo del pez, pues obviamente es una erudición que no tiene una Francia que se sorprenda. Más bíblica. El signo del pez iba a ser publicado en Francia, pero ha habido problemas con la editorial. Se publicaron los consejos del diablo, sí se publicaron. Hombre, esa edición está llena de ratas, llena. Pero ahora ya va a salir, ya se han hecho 2 en esa editorial. Y ahora va a salir la tercera y esa va a estar por el día de... Esta semana hablábamos de vino de Pombo, que yo decía que es un olvido casi que insultante de una personalidad como él. Sí, bueno, lo que pasa es una cosa. Vino de Pombo era hijo de Payanés, de un payanés, Manuel de Pombo, cuyo hermano, José Ignacio, se había venido para Cartagena y se había vinculado muy fuertemente con Cartagena. Él fue uno de los que fundaron el consulado. Entonces, José Ignacio se lo trajo para Cartagena en un momento determinado para que él manejara la tesorería del consulado, que era pues la oficina en que se manejaban todos los asuntos comerciales. Entonces, él se había casado con una española, con una hermana del conde de la Bisbal, que se llamaba Beatriz O'Donnell. Y los primeros hijos de ellos, no todos los hijos de ellos nacieron en Cartagena. Pero la verdad es que Lino fue llevado a Bogotá desde muy chiquito. Y él se formó totalmente en Bogotá. Él fue alumno de Caldas, en el observatorio, y en el Colegio Mayor de Rosario. Entonces él regresó a Cartagena, cosa rara, en vísperas del sitio de Morillo, porque él había entrado a la escuela de ingeniería, escuela militar, bajo el mando de Caldas. Pero Caldas con Baraya se insurreccionaron contra Nariño. Y don Lino admiraba mucho a Nariño, que en ese momento era presidente de Cundinamarca. Entonces Lino pidió el traslado a Cartagena para no tener que pelear contra su maestro, contra Caldas, defendiendo a Nariño. Por eso fue que él pidió el traslado a Cartagena, ¿no? Entonces, llegó a Cartagena en momentos en que llegaba Simón Bolívar, que también hay mucho del destino en la vida de Lino de Pombo, es una vida rarísima. Y a Bolívar lo destacan en Calamar, y Bolívar se lleva a Lino de Pombo, porque ¿cómo era que se llamaba el tipo este que estaba aquí encargado de las fortificaciones? Era un europeo. Bueno, Sublet. A Sublet no le gustó Lino, lo consideró peligroso. Sublet era un tipo muy ansioso de poder. Entonces se lo entregó a Bolívar. Entonces Lino se fue con Bolívar para Calamar y ahí empezó la campaña del Magdalena. En que Bolívar barre el río Magdalena de españoles en cosa de días. Y entonces Lino, una vez terminada la campaña del Magdalena, Lino se vino a Cartagena a traer el parte de Victoria Rodríguez Torices, ¿no? Y entonces se le encomendó, ya se sabía que Morillo venía en camino, se le encomendó la fortificación de la Popa. Él era ingeniero militar, él estaba estudiando ingeniería militar con Caldas, él terminó después en España. Y entonces él fortificó la Popa, que fue una de las cosas más difíciles de tomarse para los españoles. Bueno, y después siguieron un montón de peripecias. Él tuvo que huir, como ustedes saben, el gobernador de Cartagena en ese momento, que era Bermúdez, el venezolano, tuvo que aliarse con un montón de piratas, porque Cartagena no tenía flota naval. Entonces las naves piratas eran las que estaban aquí en la bahía defendiendo la ciudad, que no sirvieron para nada, desde luego. Pero en esas naves fue que huyeron algunos de los después mártires, y Lino de Pombo también. Huyeron y los cogió una tormenta en alta mar y
tuvieron que hacer cabotaje hasta Panamá, y en Panamá naufragaron. Y ahí estaba el Flecha. Ahí la Flecha, que era un tipo de apellido de Bedoya que era pirata, a corso del rey de España. El rey de España financiaba piratas para que molestaran a los franceses y a los ingleses en el Caribe. Y este era uno de ellos. Y ese fue el que lo recogió allá en las playas de Coclé. Y entonces lo volvieron a traer a Cartagena, lo metieron preso en el castillo de San Felipe. Y ahí le llegó el indulto porque el virrey se enteró de que la mamá de Lino era hermana del conde de la Bisbal, que es un tipo importantísimo en España, fuera de que otros hermanos de ella eran generales de España. Entonces lo indultó. Pero el apellido O'Donnell es inglés. O'Donnell es irlandés. Irlandés, pero ellos, el padre de ellos se había ido a vivir a España, pero son de origen irlandés. Pero luego en España Lino se une a la insurrección de Riego. Lino es el autor de la letra del himno de Riego, que es uno de los himnos entrañables de España. El himno de Riego, es decir, después del himno de España, el himno más importante es el himno de Riego, que durante alguna época, yo no recuerdo cuándo, fue el himno de España, además. Y la letra de ese himno es el himno de Pombo. El himno de Pombo acompañó a Riego todo el tiempo de la insurrección, hasta cuando lo mataron. Yo creo que con la obra suya, el himno de Pombo, es descubierto no solamente por Cartagena, sino por el país entero, porque la verdad es que no, pero lo nadie que tenía idea de lo que quién decía uno de los académicos de aquella noche, no recuerdo cómo se llama él, que decía, lo que pasa es que Lino fue un cartagenero que se cachaquizó muy pronto, y eso es verdad, porque se fue muy jovencito de Cartagena y no regresó sino en este episodio del sitio, y después se quedó en Popayán. O sea, yo creo que él incluso sentía más a Popayán como su tierra. Ahora, don Manuel de Pombo vivió en Cartagena y los hijos nacieron aquí, pero él después se fue para Bogotá y luego murió en Popayán. Entonces, de aquí no quedó descendencia de él. De quien quedó descendencia, que son los Pombos de Cartagena, fue de José Ignacio de Pombo. Todos los Pombos de Cartagena descienden de él. Entre ellos yo, porque mi abuela materna era Franco Pombo. Maestro, esa relación de la historia y la literatura no siempre es afortunada. Digamos que hay historiadores que tergiversan la historia, hay historiadores, hay escritores o novelistas que son capaces de encontrar la esencia misma de la historia, contar mejor los episodios de la historia. Incluso hay documentos literarios que son han servido para esclarecer hechos de la historia, como la masacre de las bananeras, contada por García Márquez. No hay un documento histórico que tenga esa dimensión de claridad, a pesar de que la ficción ha terminado por clarificar la historia. ¿Qué piensa de esta relación y cómo ha sido en su caso personal el hecho de encontrar, recrear episodios de la historia de Cartagena? Dice, fíjate que hay Jean-Baptiste Vico y J. Middleton Murray han dicho que el arte es una forma de conocimiento distinto de la ciencia y de la filosofía, ¿no? O sea, el arte es una forma de conocer. Entonces la historia vista por un narrador, por un escritor literario, es otra que la historia vista por un historiógrafo, ¿no? Y nunca se podrá saber quién está más cerca de la verdad, si el literato o el historiador. Pero yo tiendo a creer que el literato puede encontrar otra verdad que es más verdad que la verdad. Por ejemplo, en los cortejos del diablo yo invento mucho. Yo siempre, cuando estoy escribiendo cosas relacionadas con la historia, lo que no puedo averiguar me lo invento. Pero esa es la gracia. Además, al final porque intuitivo, ¿no? Claro, es que es la intuición la que actúa ahí. O sea, que no es un invento, digamos, es una invención a partir de un hecho sustentado. Por ejemplo, lo que García Márquez hizo con el general
decía que él se leyó todo el diario de Bolívar, y los vacíos los llenó con encuentros amorosos que eran justificables porque él era un hombre dado al amor. Y muchas guerras pudieron perderse por estar cortejando a una mujer. Bueno, yo tinto sin cigarrillos y ni en droga. Sí, maestro, o sea, conmigo el problema, es que me dijeron los compañeros que ¿Y por qué no abrimos la puerta? peor, se les va el luz, sí. Entonces abramos la ventana. Sí, es que hay un sistema aquí muy como muy, digamos que el humo no circula, sino que queda como detenido, queda detenido. Se puede hacer un momento ahí al pie de la ventana. Es más, si quieres, se toma. No, pero puedes pararte ahí y estilo. Y apenas el viaje no se van a morir por el humo. Ni en broma. ¿Cómo son las relaciones con los lectores? ¿Ha tenido- Esas relaciones nunca son tan estrechas como uno quisiera, porque uno no conoce a los lectores. Y la crítica. Bueno, con la crítica, aquí en Colombia, ya en los tiempos que corren, existe una crítica literaria, que en otros tiempos no la había. Y se está haciendo más que todo en las universidades, porque desde luego en los periódicos aparecen comentarios, pero son escritos no por críticos, sino por periodistas, y nunca será igual el comentario que hacen periodistas que el comentario que hacen críticos. Aunque a veces puede ser mejor el del periodista, es decir, no estoy calificando la bondad ni la maldad. Pero hoy en las universidades ya se está haciendo una crítica muy seria y sobre todo muy responsable, ¿no? O sea, ya se siente la necesidad de que si aparece un libro importante hay que estudiarlo, ¿no? Y hoy en los departamentos de literatura los alumnos reciben una información bastante buena sobre los libros importantes, ¿no? Cosa que no ocurría antes. ¿Sí? Es decir, si tú en los años 60, pongamos por caso, estudiabas en la Universidad Javeriana, aquí no había un solo profesor que te hablara de la literatura que se estaba haciendo en ese momento, digamos de la literatura de Jorge Salamea, de León de Grey, de Luis Vidal. No había un profesor que te hablara de eso porque eso lo desdeñaban, porque lo que te hablaban era de literaturas clásicas y te dictaban una cátedra totalmente académica, rabiosamente académica. Hoy no, hoy ya pues la cosa es muy diferente, se estudia a los autores nacionales y se los estudia sumamente bien. Pero la Javeriana publicó un libro que se llama seis ensayos sobre la tejedora de coronas. Son 6 profesores que escriben cada uno un ensayo sobre la tejedora. ¿No? Y el libro de Beatriz Es muy Espinosa, bueno. sobre la tejedora de coronas. Fue la Universidad Extraordinario. del Valle. Ahora, en la universidad, nada más que en la Universidad Javeriana se han escrito más de 20 tesis de grado sobre la tejedora de coronas. Entonces, esto no ocurría antes. Tú las tienes todas. Tengo algunas, pero hay una que yo tengo que la escribió un coreano, porque resulta que la Universidad Javeriana tuvo un intercambio con la Universidad de Seúl y vinieron montones de coreanos a Bogotá. Y un coreano escribió en español un libro, la tesis de grado, es un libro completo sobre la tejedora de corona, excelente. Yo quisiera que se publicara. Y además en un español perfecto. Se lo tiene. Sí, eso lo tengo. Debo tenerlo, pero quién sabe dónde lo metí. Pero lo tengo. Pero así como hay ese privilegio de una tesis bien elaborada, también hay críticas sesgadas de críticos norteamericanos como, bueno, no quiero nombrar a este crítico William, que sacó un libro sobre la novela colombiana que dedica 11 líneas al maestro de maestro. No, ojalá fueran 11, me dedica 3. O sea, y le dedica todo Y un Álvaro- capítulo a escritores que no tienen Y a Álvaro ni Muti le dedica una. O sea, desdeña a Muti Desdeña. totalmente. No, lo que pasa es que este William es un oportunista. Yo lo conozco mucho a él. Después nos hicimos amigos de nuevo. Él me decía una vez, a bordo de un taxi en Bogotá, me decía, mire, cuando yo cumpla tales, yo no sé si 50 o 60, yo me jubilo. Y a partir de ese momento no vuelvo a abrir un libro en mi vida, me voy a dedicar a pescar.
Entonces, ustedes que eso no es serio. Sí, sí, sí. Bueno, y el caso no es tanto que me haya dedicado solo 4 líneas en ese libro, sino que pronunció una conferencia contra mí en Ibagué. Y entre las cosas que dijo es que yo no sabía escribir, que yo no conocía bien el idioma. Entonces se paró Simon Menton, que sí es un hombre muy respetable, yo lo quiero mucho a él. Se paró Simon Menton y le dijo, que fue profesor de Williams, y le dijo, mire, Raymond, usted no tiene derecho a decir lo que está diciendo. Le dijo, esto no fue lo que yo le enseñé a usted. Eso es una falta de respeto y eso está muy mal. Y se paró Simon Menton. Y se paró Luz Mary Giraldo, también, todo eso. Entonces, esa conferencia la mandó a todos los periódicos de Bogotá. Yo no sé si aquí llegó a la Universidad también. Bueno, buscando que la publicaran. Y por ejemplo, Eduardo Gómez me contó que él dirige la revista de la Universidad de los Andes. A la revista de la Universidad de los Andes llegó. Entonces, Eduardo Gómez la votó en el mundo. Pero la publicó la prensa, el periódico de los Pastranos. ¿Hace cuántos años? Esto fue en el año 91. Una cosa, pero me decía hasta Zamacanuto. Y no, que yo no sabía escribir, que los libros míos no valían nada, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Entonces me escribió una carta desde los Estados Unidos. Nosotros estábamos invitados, ambos, él terminó no yendo afortunadamente, a Alemania. Y me escribió una carta diciendo que me invitaba a desayunar en Eichstätt, en Baviera, para decirme que si yo no volvía a atacarlo, porque yo lo ataqué una vez después de todas esas cosas, que si yo no volvía a atacarlo, él tampoco volvía a atacarlo. Capitulación. Yo debía haber guardado esa carta para tener constancia, pero me dio tanta raya que la rompí. Nunca le contesté. Pero una actitud ridícula también. Totalmente. Tienes... Después lo vi aquí en Cartagena cuando aquel Festival de Cine Caribe se habló bellezas de mí ahí en el Palacio de Convenciones. Y después parece que hizo un taller aquí, también habló de bellezas. Pero Williams es un bobo. Además, qué cosa importante ha escrito Williams, ¿no? Maestro, dejando un poco ese tema que nos va a hacer sentir molestos, es claro en nuestro tiempo, por ejemplo, que por un lado va una literatura que va a lomo de publicidad y por el otro va una literatura de calidad que se está dirigiendo como a públicos muy específicos. Sí. En ese sentido, ¿cómo ve la trascendencia de su obra hacia el futuro? ¿Quiénes van a ser esos lectores? Yo sostengo que hay libros que venden. Hay libros que aparecen y venden de entrada, en una semana venden 50.000 ejemplares. Y después nunca se vuelve a saber de esos libros. Quedan muertos para siempre. En cambio, hay otros libros que no venden 50.000 ejemplares, pero que se van a estar vendiendo siempre. Entonces, generalmente con la buena literatura pasa eso. Digamos, hablemos de cualquier autor, Moreno Durán, que es un autor a quien yo admiro mucho. Moreno Durán no vende los 50.000 ejemplares de Castro Caicedo. Pero Moreno Durán se va a estar vendiendo siempre. Castro Caicedo desaparece del mapa en cuestión de meses. Son modas. Son modas. Yo no le reprocho nada a mi tocayo Germán Castro, porque yo lo quiero mucho además, porque él es un excelente periodista. Es el mejor periodista que hay en Colombia. Y esos libros son periodismo y él es consciente de eso. Él me lo dijo una vez, yo no estoy compitiendo contigo, yo soy periodista. Nos lo dijo a Óscar Collazos y a mí, en el tiempo. Pero desde luego, pues los temas que él trata son temas palpitantes, entonces pues, eso se vende con más caliente. Pero eso no es literatura. Ni él está tratando en ningún momento de hacer literatura. Mal haría si quisiera hacer literatura, porque él no es literato. ¿No? Entonces lo que hay que distinguir es entre lo que es literatura y lo que no es literatura. Ahora, hay literatura que se vende como pan caliente también, pero eso exige ciertas preparaciones previas y cierta intención del autor de que el libro se venda como pan caliente. Y publicidad. Eso algo Pero dígame, yo creo que García Márquez García Márquez anterior, del otoño del patriarca para atrás, es un maravilloso escritor.
Del otoño del patriarca para acá es un mal ejemplo. Yo no he encontrado nada que valga la pena después de su primer patriarca. Pero él hace los libros con la intención de que se vendan mucho y lo logra. Mario Vargas Llosa. No, Vargas Llosa es otra cosa. A mí no me gusta la narrativa de Vargas Llosa. Yo creo que Vargas Llosa es un gran ensayista. Es un ensayista de lujo. Pero como novelista, a mí, bueno, con una excepción, a mí me gustó mucho La Guerra del Fin del Mundo. Pero diga, ay, y La Ciudad y los Perros, la primera novela de él es estupenda. Pero por ejemplo, a mí La Casa Verde me aburrió soberanamente. La catedral. Y La Conversación en la Catedral. Y luego leí a Pantaleón y las Visitadoras. Divertidísimo. Sí, pero es un humor cantinflético, no es un humor fino. Él no es humorista, además Arreito es un tipo serio y perfil. Yo soy mi amigo de él, ¿sabes? Yo soy mi amigo de él, yo lo quiero mucho y lo admiro mucho. Pero como ensayista es un lujo. Mira, ahora que el año pasado que estuvimos en Lima, en el encuentro ese, leyó, para inaugurar el encuentro, leyó un ensayo sobre el arte de narrar. Eso es una pieza magistral. Bueno, pero todo el mundo quedó así, no tan bueno. Esto es lo del libro Carta a un joven novelista. Un joven Sí, eso es parte de eso. de ese libro. Parte de eso. Esa cosa sobre Tirón Lo Blanc, una belleza. Los cuadernos de Don Rigoberto. Eso no lo he leído. Y sobre Flaubert. Es un hombre muy inteligente. Pero desde luego yo, de los narradores del boom, para mí el gran narrador es Cortázar. Cortázar es un tipo a la estatura del que le pongo. Además es un hombre que desarrolló un estilo sumamente propio. Y para mí el más grande escritor del siglo XX ha sido Borges. Borges es un monstruo. Es la máxima admiración para mí. Es decir, yo he sido gran admirador, por ejemplo, de Thomas Mann y de Aldous Huxley. Y ellos han sido grandes novelistas. Pero Borges los deja chiquitos. Quizás por la profundidad y el trasfondo La gracia, filosófico. la gracia de Borges. La gracia. Yo creo que el gran don de Borges es la gracia. La sencillez con que lo dice todo. Es una cátedra de literatura. Pero Borges tiene unos libros bien difíciles, o sea, no son fáciles. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, hay unos cuentos de la LED que son ficciones. Ficciones. Yo no sé, yo releo mucho a Borges. Y yo cuando estoy ante cuentos como La Lotería de Babilonia o como La Biblioteca de Babel, pienso que ese tipo estaba endemoniado, ¿no? Es que eso no parece escrito por un ser humano, sino por un semidios, ¿verdad? Eso son unas tramas superintelectuales que parece increíble que las haya producido un simple mortal. Además es como Sócrates, ¿no? Es una sabiduría muy sutil y muy simple también. Y universal. Y ahora que dices eso, la otra cosa que es admirabilísima de Borges es el humor. Sin duda, el humor de Borges es un humor muy a la británica. Él es de formación muy inglesa. Entonces él sabe manejar ese humor, porque es que generalmente cuando los latinoamericanos hacemos un humor chabacano a la española. El humor español es desastroso. ¿No? O sea, para que le dé uno más rabia que ver un programa de humor de la televisión española. No, Sí. En cambio Borges es muy fino. Anteanoche, o anoche, yo me acuerdo, estaba sonando en una parte de la rumba El Manicero, ¿no? Y me acordé de lo que dice Borges en la cosa de Lázaro Morel, que hace un recuento de las consecuencias que tuvo la venida de los africanos a América, ¿no? Y entre las consecuencias que enumera dice la deplorable rumba El Manicero. Maestro, te digo algo que me he quedado muy intrigado sobre cuando fue a Kenia, al África.